Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el relato de un hombre que no portaba el título de los 12, pero que movió los cielos con la obediencia de un ángel. La historia del evangelista Felipe, el hombre que llevó el evangelio lejos y bautizó a un eunuco, no es solo una crónica de viajes. Es la revelación de cómo un servidor de mesas rompió la maldición silenciosa del estancamiento religioso para convertirse en el primer relámpago de la expansión global del reino. Felipe, el helenista, caminaba bajo un favor de Dios que no buscaba la gloria de los templos de piedra, sino la conquista de los corazones desérticos. En las calles de Jerusalén, donde el aire pesaba con el humo de los sacrificios, este hombre guardaba un juramento escondido en su espíritu, el de ser el heraldo de una gracia que no conoce fronteras ni lenguas prohibidas. La conexión profética con Jesús en la vida de Felipe es un misterio que comienza en el servicio más humilde. Antes de ser el evangelista de las naciones, Felipe fue elegido como diácono, un servidor encargado de que ninguna viuda fuera olvidada en el reparto diario. Pero no te equivoques, este no era un cargo administrativo, era un entrenamiento militar en las filas del amor. Felipe comprendió, bajo la mirada del Espíritu, que servir el pan terrenal era el ensayo para repartir el pan de vida que su Maestro, Jesús, había multiplicado en las colinas de Galilea. Así como Jesús se despojó de su deidad para lavar los pies de sus amigos, Felipe se despojó de sus pretensiones para alimentar a los pobres. Sin saber que cada plato de comida entregado era un paso más hacia el cumplimiento de una profecía que lo llevaría a los confines de la tierra. La maldición silenciosa de aquel tiempo dictaba que el Evangelio debía permanecer dentro de los muros de Israel, protegido por las tradiciones de los ancianos. Pero Felipe portaba en su sangre la herencia de los dispersos, de aquellos que hablaban griego y conocían el mundo más allá del Jordán. El favor de Dios se manifestó cuando la persecución estalló tras el martirio de Esteban. Mientras otros se escondían, Felipe fue impulsado por un viento sobrenatural hacia Samaria. Este hecho es trascendental, un judío helenista entrando en el territorio de los enemigos ancestrales de su pueblo. La conexión profética con Jesús se hacía vibrante aquí, pues Felipe recordaba cómo el Maestro se detuvo ante un pozo para hablar con una samaritana. Lo que Jesús sembró en secreto, Felipe estaba a punto de cosecharlo en gloria, demostrando que el reino de Dios es una invasión de amor que no respeta muros de odio. Felipe no era un apóstol de los 12, pero el Espíritu Santo le otorgó una autoridad que hacía temblar los cimientos de la hechicería. En Samaria, se enfrentó a Simón el mago, aquel que mantenía al pueblo bajo una maldición silenciosa de engaño y oscuridad. El juramento escondido de Felipe era exaltar el nombre de Jesús por encima de cualquier poder humano. La narración bíblica nos muestra que las señales y prodigios seguían a este diácono de forma tan devastadora que toda la ciudad se regocijó. Pero el misterio desconocido que nadie se atreve a contar es la profunda humildad de Felipe. Cuando llegaron los apóstoles Pedro y Juan para completar la obra, Felipe no reclamó su territorio. Él sabía que era un instrumento, una flecha disparada por la mano del Omnipotente, y que su verdadera misión apenas estaba por cruzar el umbral del desierto. La guía del Espíritu Santo en la vida de Felipe no era una sugerencia, era una orden imperativa que vibraba en sus huesos. El favor de Dios lo sacó del avivamiento multitudinario de Samaria para llevarlo a un camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Por qué dejar una ciudad llena de conversos por una ruta solitaria? Porque el reino de Dios se interesa por la unidad tanto como por la multitud. La conexión profética con Jesús se revela en la búsqueda de la oveja perdida.
Felipe caminaba por la arena ardiente, bajo el sol implacable, llevando consigo nada más que el testimonio de aquel que murió y resucitó. Él no sabía que en ese camino se encontraría con el hombre que abriría las puertas de todo un continente, África. El encuentro con el eunuco etíope es el momento más épico y profundo de su carrera. El etíope, un hombre de gran autoridad, tesorero de la reina Candes, regresaba de Jerusalén leyendo al profeta Isaías, pero bajo una maldición silenciosa de incomprensión. Tenía las letras, pero no el espíritu, tenía la búsqueda, pero no el hallazgo. El juramento escondido de Felipe se activó cuando el espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Felipe no caminó, él corrió. Su agilidad espiritual era el reflejo de una vida rendida al favor de Dios. Al escuchar al eunuco leer sobre el cordero llevado al matadero, Felipe vio la conexión profética con Jesús de forma tan clara que su voz se convirtió en la llave que abrió el entendimiento del noble africano. Al final de esta primera parte de su epopeya, vemos a Felipe subiendo al carro, no como un extraño, sino como el enviado de la eternidad. La importancia de la escritura para la conversión se manifiesta en ese diálogo sagrado sobre los rollos de Isaías. Felipe estaba a punto de revelar el secreto mejor guardado de las edades, que el Mesías sufrió para que el excluido, el eunuco, el extranjero, pudiera ser parte de la familia de Dios. El desierto ya no era un lugar de soledad, sino el templo donde se gestaba la salvación de las naciones. Prepárate, porque lo que sucede cuando el agua aparece en medio de la nada es un hecho que desafía la lógica y que cambiará el rumbo de la historia para siempre. El viaje de Felipe es el viaje de la fe que corre hacia la necesidad, y el favor de Dios está a punto de teletransportar este relato a dimensiones que pocos se atreven a imaginar. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o que las crónicas superficiales omiten para no incomodar el status quo religioso, es que el encuentro entre Felipe y el eunuco etíope no fue una coincidencia geográfica, sino una operación de inteligencia divina diseñada para desmantelar la exclusión espiritual. Este hombre, un alto oficial de la reina Candes, cargaba con una maldición silenciosa. Por su condición de eunuco, la ley de Moisés le prohibía la entrada plena en la congregación del Señor. Sin embargo, el favor de Dios sobre Felipe lo llevó a explicarle que, en el reino del Mesías, las cicatrices de la exclusión son borradas por la sangre del Cordero. Pero antes de revelarte el hecho desconocido que ocurrió en las aguas del desierto, quiero pedirte que te detengas. Si sientes que has sido excluido, o que tu pasado te impide acercarte a lo sagrado, dale like a este video y suscríbete ahora mismo. Renacer Espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal no solo leemos versículos, desenterramos la gloria de los marginados que se volvieron gigantes. Aquí tratamos todos los temas del nicho bíblico, revelando la mística y el poder de hombres como Felipe para que tú también encuentres tu lugar en el carro de la revelación. Quédate hasta el final, porque la desaparición física de Felipe tras el bautismo es uno de los misterios más trascendentales de toda la Escritura. El juramento escondido de Felipe se puso a prueba cuando el carro del etíope se detuvo frente a una fuente de agua en medio de la aridez. El etíope, con el corazón encendido por la exposición magistral que Felipe hizo de Isaías 53, lanzó la pregunta que resuena por los siglos: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, bajo la conexión profética con Jesús, sabía que nada impedía la gracia. No pidió años de estudio, ni un linaje hebreo puro, solo pidió fe. Al descender ambos al agua, Felipe no solo estaba bautizando a un hombre, estaba bautizando a una nación entera.
pues la tradición africana sostiene que este funcionario llevó la semilla del Evangelio a Etiopía mucho antes que cualquier apóstol. El impacto ético de este acto fue devastador para el sistema de castas de la época. La gracia ya no pertenecía a un templo, sino a quien cree en el Hijo de Dios. La narración bíblica nos sumerge entonces en un hecho que nadie se atreve a contar por su naturaleza sobrenatural y desconcertante, la teletransportación de Felipe. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El término griego harpazo sugiere una fuerza violenta y repentina, un rapto físico que lo sacó de la vista del etíope para depositarlo en Azoto. Este es un hecho trascendental. Dios no usó un caballo o un barco, sino que movió su cuerpo por el espacio para demostrar que el tiempo de la cosecha era urgente. El favor de Dios convirtió a Felipe en el primer viajero cuántico del reino, un hombre cuya obediencia era tan absoluta que Dios podía disponer de sus átomos para la evangelización. El eunuco no lo vio más, pero siguió su camino gozoso, mientras Felipe ya estaba en otra ciudad, predicando con la ropa aún húmeda del desierto. La conexión profética con Jesús se manifiesta en la incansable marcha de Felipe hacia Cesarea. Mientras recorría la costa, pasando por ciudades como Lida y Jope, Felipe iba rompiendo la maldición silenciosa del paganismo. Su enfoque no era construir catedrales, sino encender hogueras espirituales en cada hogar. Hay hechos desconocidos que sugieren que Felipe preparó el terreno para los futuros viajes de Pedro y Pablo. Él era el arado que removía la tierra dura antes de que llegaran las grandes lluvias. Su rol como diácono nunca fue abandonado, pues seguía sirviendo a las mesas de la necesidad espiritual con la misma diligencia con la que repartía el pan en Jerusalén. Felipe entendió que la verdadera importancia de la Escritura para la conversión radica en que ella es el mapa, pero el evangelista es el guía que debe estar dispuesto a correr junto al carro de la humanidad. El papel de Felipe en el Nuevo Testamento es el del pionero silencioso. Años después de su aventura en el desierto, la Biblia lo sitúa en Cesarea, donde su casa se convirtió en el centro de operaciones del Espíritu Santo. Aquí descubrimos un detalle impactante y trascendental: Felipe tuvo 4 hijas vírgenes que profetizaban. Esto nos revela que el favor de Dios no solo estaba sobre él, sino sobre su descendencia. Felipe no descuidó su hogar por el ministerio, transformó su hogar en un ministerio. El juramento escondido de su vida se extendió a su linaje, demostrando que la influencia femenina en la expansión del cristianismo nació en los hogares de hombres que, como Felipe, entendieron que el Espíritu Santo no hace acepción de personas ni de géneros al repartir sus dones. La relación de Felipe con Jesús fue de una intimidad operativa. Él no era el apóstol que se recostaba en el pecho del maestro, pero era el soldado que ejecutaba sus órdenes con una precisión milimétrica. La consistencia de su historia es la de un hombre que supo transitar del éxito masivo en Samaria a la obediencia solitaria en el desierto, y de allí a la estabilidad de un hogar profético en Cesarea. Su vida nos enseña que la guía del Espíritu Santo a veces nos saca de la comodidad del avivamiento para llevarnos a la arena del sacrificio personal. El impacto de Felipe en la iglesia primitiva fue tal que incluso el gran apóstol Pablo, en sus últimos viajes, buscó refugio y consejo en la casa de este evangelista. Al cerrar esta segunda parte, contemplamos a Felipe en Cesarea, viendo cómo el evangelio que él sacó de los muros de Jerusalén ahora comenzaba a cruzar los mares hacia Roma. La maldición silenciosa del aislamiento judío había sido derrotada. Sin embargo, el relato de Felipe no termina con su jubilación. Su legado estaba a punto de enfrentar la prueba de fuego cuando la persecución romana apretara el cuello de la iglesia. Prepárate, porque lo que sucede cuando los profetas entran en su casa para anunciar el destino de Pablo es un momento de una tensión espiritual insoportable. Felipe, el hombre que corrió tras el carro,
ahora debe aprender a quedarse quieto mientras el sacrificio se consume. El misterio de su fidelidad continua es lo que descubriremos en la siguiente página, donde la historia del evangelista se funde con el destino de los mártires. El silencio de las olas del Mediterráneo contra los muros de Cesarea guardaba el eco de una vida entregada a la causa de un rey invisible. Felipe, el evangelista, ya no era el joven diácono que corría por las arenas de Gaza, sino el patriarca de una fe que había aprendido a echar raíces sin perder su fuego. Lo que la Biblia nos revela en el libro de los Hechos, y lo que los misterios celestiales confirman, es que la casa de Felipe se convirtió en el santuario más importante de la costa palestina, un lugar donde la maldición silenciosa de la rutina religiosa no tenía cabida. Bajo su techo, el favor de Dios se manifestaba en una atmósfera de revelación continua, donde sus 4 hijas, dotadas del don de profecía, servían como antenas espirituales para la iglesia naciente. El juramento escondido de Felipe se había cumplido. Él no solo llevó el Evangelio lejos geográficamente, sino que lo llevó profundamente a la estructura misma de su propia familia, demostrando que el primer campo misionero es el hogar. La conexión profética con Jesús se tornó vívida cuando el apóstol Pablo, el antiguo perseguidor ahora convertido en vaso escogido, llegó a la casa de Felipe tras su tercer viaje misionero. Imaginen el impacto trascendental de este encuentro. El evangelista que huyó de la persecución de Saulo, ahora hospedaba a Pablo en su propia mesa. No hubo reproches, solo la comunión de 2 guerreros que entendían que el reino de Dios se construye sobre los escombros del pasado. Fue en la sala de Felipe donde el profeta Agabo tomó el cinto de Pablo y se ató de manos y pies, anunciando la prisión y el sufrimiento que le aguardaban en Jerusalén. Felipe, quien conocía el costo de la obediencia desde el día que fue arrebatado por el Espíritu en el desierto, sostuvo la mano de Pablo en ese momento de tensión profética. El favor de Dios no siempre significa evitar el dolor, sino tener la fortaleza para caminar hacia él, y Felipe fue el consuelo del apóstol en su hora de decisión final. Hay hechos desconocidos que sugieren que Felipe no solo era un hospedador, sino el archivista de los milagros del Espíritu en la región. Se dice que Lucas, el médico amado, recopiló gran parte de la información para el libro de los Hechos mientras se alojaba en la casa de Felipe. El impacto ético de su vida radica en su generosidad informativa y espiritual. Él no guardó para sí los relatos de Samaria o del eunuco, sino que los entregó para que las generaciones venideras supieran que el Evangelio es un poder que no puede ser encadenado. La importancia de la escritura para la conversión, que Felipe demostró en el carro del etíope, seguía siendo su norte. Cada pergamino en su casa era una herramienta de guerra contra la maldición silenciosa de la ignorancia. Felipe entendía que para que el Evangelio permaneciera lejos, debía ser escrito en el corazón y en el papel. La guía del Espíritu Santo en la madurez de Felipe se manifestaba en un discernimiento agudo. Él vio cómo la iglesia pasaba de ser un pequeño grupo en un aposento alto a ser una red internacional que desafiaba al César. Su rol como diácono evolucionó al de un anciano sabio que sabía cuándo actuar y cuándo esperar. La relación de Felipe con Jesús ya no era la de un seguidor de milagros, sino la de un socio en la redención del mundo. Él recordaba constantemente la urgencia de su juventud, aquel rapto divino que lo llevó de Gaza a Azoto, para enseñar a los nuevos discípulos que Dios puede movernos de maneras que la lógica humana no comprende. El juramento escondido de su vida era que nadie, ni un esclavo, ni un noble, ni un extranjero, se quedara sin escuchar que hay un Cordero que quita el pecado del mundo.
Un hecho muy impactante que pocos se atreven a analizar es cómo Felipe integró su ministerio con su paternidad en una cultura que a menudo separaba lo sagrado de lo doméstico. Sus hijas profetisas no eran solo un detalle curioso, eran la prueba de que Felipe había roto la maldición silenciosa que impedía a las mujeres ser protagonistas de la revelación divina. El favor de Dios sobre sus hijas era el reflejo del favor de Dios sobre su pedagogía espiritual. En Cesarea, la casa de Felipe era un faro de igualdad y poder espiritual, donde se demostraba que el Evangelio no solo cambia el destino de las naciones, sino la dinámica de las familias. Felipe, el hombre que bautizó a un eunuco, un hombre que no podía tener descendencia física, fue bendecido con una descendencia espiritual y física que mantuvo la antorcha encendida por décadas. La consistencia de su historia nos lleva a ver a un hombre que nunca perdió la capacidad de asombro. A pesar de los años de estabilidad en Cesarea, Felipe seguía siendo el evangelista del desierto en su interior. La conexión profética con Jesús lo mantenía en un estado de alerta constante, listo para que el Espíritu lo arrebatara de nuevo, ya no físicamente, sino hacia nuevas fronteras del pensamiento y la teología. Él fue testigo de cómo el Evangelio que él ayudó a sacar de Jerusalén ahora regresaba con Pablo cargado de ofrendas de los gentiles. La expansión del Evangelio más allá de Jerusalén no fue un accidente, fue el resultado de la valentía de hombres como Felipe que no temieron a los samaritanos ni a los desiertos. Al cerrar esta tercera parte, vemos a un Felipe que ha cumplido su carrera con honor, pero cuyo legado sigue fluyendo como los ríos de agua viva que prometió el Maestro. La maldición silenciosa del olvido no pudo tocar su nombre, pues su historia quedó grabada no solo en los libros, sino en la genealogía de la fe africana y costera. Sin embargo, el final de su jornada terrenal esconde un último misterio de fidelidad que la tradición ha guardado con celo. Prepárate para la siguiente página, donde seguiremos el rastro de Felipe hacia sus últimos días y descubriremos cómo el hombre que bautizó a un eunuco terminó bautizando la eternidad con su testimonio inquebrantable. La historia de Felipe es la historia de todos nosotros cuando decidimos correr al paso del carro de Dios. La atmósfera en Cesarea se volvía densa bajo el peso de las profecías que anunciaban cadenas, pero el espíritu de Felipe permanecía inalterable, como un ancla en medio de la tempestad. Lo que la Biblia nos revela sobre la madurez de este hombre es la transición de ser un corredor en el desierto a ser un pilar de la fe que sostenía a los que estaban a punto de ser sacrificados. La maldición silenciosa del temor a la muerte, que paralizaba a tantos en el Imperio Romano, no tenía lugar en la mesa de Felipe. El favor de Dios se manifestaba en su capacidad para transformar su hogar en una embajada del cielo, donde el apóstol Pablo encontró el valor para seguir su camino hacia el martirio. Felipe, el evangelista, comprendió que su juramento escondido no era solo llevar el mensaje lejos, sino asegurar que el mensaje sobreviviera a los mensajeros. Hay hechos desconocidos, guardados en los anales de la historia primitiva, que sugieren que Felipe fue el hombre que conectó los relatos de la infancia de la Iglesia con los nuevos líderes que se levantaban en las provincias. El impacto ético de su hospitalidad fue trascendental. En un mundo donde el odio separaba a judíos de gentiles, su casa era el único lugar donde todos eran uno en Cristo. La conexión profética con Jesús se hacía evidente cada vez que Felipe recordaba a sus hijas y a sus huéspedes que el Maestro no vino para ser servido, sino para servir. El rol de los diáconos, que Felipe inició repartiendo pan en Jerusalén, alcanzó su máxima expresión en Cesarea, donde servía la verdad a los apóstoles y la esperanza a los perseguidos.
Su vida era una gran historia de coherencia, demostrando que la guía del Espíritu Santo es tan necesaria en la quietud de una casa como en la urgencia de una carretera desierta. La importancia de la Escritura para la conversión seguía siendo la llama que alimentaba su ministerio. Se dice que en la biblioteca personal de Felipe se encontraban los rollos que luego darían forma a la comprensión teológica de la Iglesia sobre el cumplimiento de las profecías. Él nunca olvidó que un solo pasaje de Isaías fue suficiente para cambiar el destino de Etiopía, y por eso, dedicó sus años en Cesarea a enseñar a los jóvenes cómo usar la palabra como una espada de doble filo. La maldición silenciosa de la ignorancia bíblica era, para Felipe, el mayor enemigo de la expansión del Evangelio. El favor de Dios lo dotó de una sabiduría que mezclaba la experiencia del campo con la profundidad del estudio, convirtiéndolo en el mentor silencioso detrás de muchos de los discursos que hoy leemos en el Nuevo Testamento. Un hecho muy impactante y trascendental que pocos se atreven a contar es la influencia que Felipe tuvo en la formación del Evangelio según San Lucas. Mientras Lucas residía con él, Felipe le narró con lujo de detalles la liberación de Samaria, el encuentro con Simón el mago y la conversión del eunuco. Felipe era la memoria viva del Espíritu. Su relación con Jesús, aunque no fue de los 12, era de una fidelidad que envidiarían los ángeles. Él vio el rostro del Maestro en cada extranjero que bautizaba y escuchó su voz en cada profecía que sus hijas pronunciaban. El juramento escondido de su vida se manifestaba en su falta de deseo por el reconocimiento. A Felipe no le importaba que su nombre no encabezara las epístolas, siempre y cuando el nombre de Jesús fuera exaltado en los confines de la tierra. La consistencia de su historia nos lleva a un momento de giro épico. La tradición sugiere que Felipe no terminó sus días en la comodidad de Cesarea. El hombre que fue arrebatado por el Espíritu una vez, sintió de nuevo el impulso de llevar el Evangelio aún más lejos. Se dice que partió hacia las regiones de Hierápolis, en Asia Menor, llevando consigo el fuego que nada pudo apagar. La conexión profética con Jesús lo llamaba a enfrentar los bastiones finales del paganismo. Allí, en una tierra de ídolos y sacrificios oscuros, Felipe volvió a ser el relámpago que iluminaba las tinieblas. La maldición silenciosa del politeísmo romano se enfrentó al poder de un hombre que sabía lo que era ver a Dios obrar en el desierto. Su papel en el Nuevo Testamento como el evangelista por excelencia se selló con su disposición a dejarlo todo una vez más por el llamado del Espíritu. El impacto de su labor en Hierápolis fue tal que los templos paganos empezaron a vaciarse, y el nombre de Jesús comenzó a ser invocado en lugares donde antes reinaba el terror de los demonios. El favor de Dios sobre Felipe se manifestó en milagros que recordaban los días de Samaria, confirmando que el poder del Evangelio no se debilita con los años. El juramento escondido de este hombre era morir predicando, tal como vivió corriendo. La trascendencia de su vida radica en que nunca se consideró un producto terminado, siempre fue un instrumento en las manos del alfarero. Felipe entendió que la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén no era una meta alcanzada, sino un proceso continuo que requería cada gota de su sangre y cada aliento de sus pulmones. Al cerrar esta cuarta parte, vemos a un Felipe anciano pero vigoroso, enfrentándose a las autoridades de Hierápolis que, enfurecidas por su éxito, planeaban su silencio definitivo. La sombra del martirio, que ya había reclamado a Esteban y a Santiago, ahora se extendía hacia el evangelista. Pero Felipe no tenía miedo. Él ya había experimentado lo que era ser arrebatado por Dios, y sabía que la muerte no era más que otro traslado hacia una gloria mayor.
Prepárate para la quinta y última página, donde narraremos el glorioso final de este corredor de Dios y cómo su legado sigue bautizando a las naciones hoy en día. La historia de Felipe está a punto de alcanzar su clímax eterno, y tú estás a punto de descubrir el secreto final de su inquebrantable victoria. El crepúsculo de Felipe en la tierra no fue un hundimiento en las sombras, sino una explosión de luz que iluminó los cimientos de Hierápolis y del mundo entero. Lo que la Biblia nos revela a través de la persistencia de su legado es que el favor de Dios no protege al hombre del sacrificio, sino que lo glorifica a través de él. La maldición silenciosa que las autoridades romanas y paganas intentaron imponer sobre el evangelista mediante el martirio fracasó rotundamente. Cada gota de sangre de Felipe fue una semilla que germinó en la conversión de miles. El juramento escondido de este hombre, que comenzó sirviendo mesas en Jerusalén y bautizando extranjeros en el desierto, alcanzó su cumplimiento profético cuando, al final de sus días, se mantuvo firme ante los verdugos, demostrando que quien ha sido arrebatado por el Espíritu ya no pertenece a este mundo, sino a la eternidad del Rey de Reyes. La trascendencia de la vida de Felipe radica en que él fue el puente entre lo local y lo global, entre lo visible y lo invisible. Su relación con Jesús se consumó en un acto de amor supremo, donde el evangelista que llevó el mensaje lejos geográficamente, ahora lo llevaba a la distancia definitiva, el cielo. El impacto ético de su historia es un recordatorio para cada generación de que la guía del Espíritu Santo es el único motor válido para la expansión del reino. Felipe nos enseñó que la importancia de la Escritura para la conversión no es un concepto teológico, sino una realidad transformadora que puede liberar a un eunuco en un carro o a un mártir en una cruz. Su papel en el Nuevo Testamento como el modelo de evangelización personal sigue siendo el estándar de oro para todo aquel que se atreva a correr tras el carro de una humanidad sedienta de esperanza. Queridos hermanos y buscadores de los misterios divinos, hemos llegado al final de esta epopeya sobre el hombre que no necesitó ser un apóstol para cambiar el rumbo de la historia. Si la vida de Felipe ha encendido en ti el fuego de la obediencia y te ha recordado que tú también puedes ser un instrumento del favor de Dios, te pido que le des like a este video y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es vital para que estas narraciones épicas sigan llegando a cada rincón del mundo, rompiendo la maldición silenciosa de la ignorancia espiritual. En este canal, exploramos todos los temas del nicho bíblico, desentrañando las vidas de héroes olvidados y revelando la gloria que se esconde tras cada versículo. No te vayas sin activar la campana, pues cada video es un nuevo encuentro con la verdad que nos hace libres. Ahora, quiero interactuar contigo, pues tu voz es parte de este avivamiento. Felipe estuvo dispuesto a dejar una multitud en Samaria por una sola alma en el desierto. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pedía dejar tu comodidad para ayudar a alguien que todos ignoraban? Comparte tu testimonio o tu reflexión en los comentarios. Tus palabras pueden ser el agua en el desierto que otro hermano necesita para dar su paso de fe. Leemos cada mensaje, porque sabemos que la comunidad de Felipe sigue viva en cada uno de ustedes, dispuesta a llevar el Evangelio a donde nadie más se atreve a ir. Gracias por acompañarme en este viaje desde las mesas de Jerusalén hasta los carros de Gaza y las costas de Cesarea. La historia de Felipe el Evangelista es la prueba de que Dios no busca personas capacitadas, sino personas disponibles para ser arrebatadas por su propósito.
Comparte este video con aquellos que necesitan recordar que su servicio, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno en la geografía de la salvación. Nos vemos en la próxima narración, donde continuaremos revelando los secretos más impactantes de la palabra de Dios. Termino con esta reflexión que nace de la misma arena donde Felipe corrió. La verdadera distancia del Evangelio no se mide en kilómetros, sino en el espacio que hay entre tu obediencia y la necesidad de tu prójimo. Corre hacia el carro, porque el Espíritu ya ha preparado el agua. Que la paz del Señor, que transportó a Felipe, guarde tu corazón y te impulse a ser un heraldo de luz hoy y siempre. El Rey viene, y su favor está sobre ti. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.